momento de iniciar la construcción de diálogos participativos entre la institucionalidad y la sociedad civil para poner en común los relatos que los actores tienen frente a los antecedentes, las causas y los efectos asociados al consumo de sustancias psicoactivas en el Valle del Cauca. Iniciamos así el panel de experiencias y enfoques de políticas públicas de drogas a nivel regional y nacional. Al final de la actividad, como ya se había mencionado, una vez hayan participado nuestros panelistas invitados, se abrirá la sección de preguntas y respuestas e invito a todos los asistentes a anotar las posibles preguntas para tenerlas presentes al momento que abramos el espacio de interlocución. Sin más preámbulo, damos inicio entonces a los paneles de experiencia. En primer lugar, y en representación de la Universidad EAN, invito a la doctora Fabiola Rey Sarmiento, candidata a título doctorado en Pensamiento Complejo y con maestría en Administración en Salud. Recibamos entonces a la doctora Fabiola. Yo celebré esta invitación de manera particular porque fue empezar a ver sectores distintos a salud, hablar de temas que son cruciales en política pública en consumo de sustancias psicoactivas, que van más allá de la oferta y que empiezan a sentarse a ver cómo la demanda impacta de manera particular la convivencia ciudadana, y ello tiene que ver no solo con sectores como salud, sino tiene que ver con educación, con cultura, con recreación, con deporte y por supuesto con seguridad y convivencia. Por eso esta invitación fue particularmente linda. Tal vez es la primera vez que puedo hablar de estrategias de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, no desde mi formación como médica salubrista, sino desde la política pública que nos pertenece a todos por su carácter de público. Y creo que en el tema de los diálogos, el primer punto de partida para hablar de política pública es que entendamos que lo público de la política pública no lo hace el Estado. Cuando nosotros hablamos de política pública, no estamos hablando de política estatal o departamental o municipal. Estamos hablando de una política que se construye con y para las personas. Y que eso es lo que la hace pública, la posibilidad de apropiarnos de eso que está ahí escrito, porque eso que está ahí escrito me representa políticamente. Y esa representación política de lo que está ahí escrito muestra cómo un fenómeno como el de las drogas afecta mi vida cotidiana, mi entorno social, a las personas a las que quiero y me afecta a mí de manera particular. Y cómo entre todos, el Estado y la sociedad civil, organizada y no organizada, podemos responder para desarrollar de forma conjunta estrategias que nos permitan prevenir el consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas en el departamento. Por eso, hablar de política pública tiene que verse desde los distintos modelos de manejo jurídico que ha tenido el mundo, y no podemos pararnos en qué es lo que hoy tenemos y qué es lo que estamos haciendo. Me voy a tomar un par de diapositivas para que hablemos del contexto en Colombia y el mundo de lo que ha sido el marco jurídico de la política pública. En el mundo hemos tenido 5 modelos de marco jurídico de la política de drogas, que van desde el extremo de la prohibición estricta, que fue lo que en la década de los 80 se denominó la guerra contra las drogas, hasta el extremo de la despenalización estricta, que es lo que hoy se denomina la liberalización de las drogas o la liberalización del consumo y el mercado de las drogas. En medio de esos dos puntos extremos hay toda una zona de grises que se han recogido en 2 puntos intermedios en el mundo. Uno es que es el de la prohibición flexible, es decir, no es buena, pero hay que mitigar el daño. Y el segundo, que es un modelo de salud pública que habla de la legalización regularizada. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque Colombia no es el primer país que viene a hablar de cada uno de estos distintos modelos. Y porque cuando hablamos de prevención tenemos que tener claro,
en dónde estamos parados como país y como departamento en estas miradas jurídicas del tema de drogas. Si ustedes me preguntan, con 2 adolescentes en casa, yo me pararía en la prohibición estricta o guerra de las drogas. Tengo de 13 y 15 años en casa. No tengo la más mínima alternativa de mirarme y así decirles, oiga, tranquila, no hay lío, liberalicemos generalizadamente esto, las cosas. Tengo 2 adolescentes en casa. Si ustedes le preguntan a cualquier papá de cualquier menor de 16 años, les va a decir guerra contra las drogas. Excepto cuando usted al mismo papá lo pone en la fiesta de celebración de 15 años de su hija y sirve la champaña para todos. Ahí la guerra contra las drogas se acabó. Ahí estamos hablando de un modelo de legalización regulada. Entonces le permitimos hasta los compañeritos que celebren con la quinceañera y que consuman sustancias psicoactivas, lícitas por supuesto, en un entorno socialmente controlado. Aún en nuestra propia casa, cada uno de nosotros oscila entre los extremos de la postura de las políticas públicas de drogas. Y es importante que veamos que ninguno de esos extremos es necesariamente negativo, ni necesariamente positivo. Y hasta que no nos vemos a nosotros mismos y nuestra real posición frente al tema del consumo de sustancias psicoactivas, no podemos de verdad expresar cuál es nuestra postura con relación a una política de drogas municipal, departamental, local o subregional. ¿Por qué esto es importante y por qué lo traigo a colación? En el mundo, como pueden ver en la diapositiva, tenemos ejemplos de los 4 tipos caracterizados de posturas jurídicas alrededor del tema de drogas. Países como Rusia, Estados Unidos en los años 80 y 90, Colombia misma con el Plan Colombia, hemos tenido posturas absolutas de guerra contra las drogas. Eso ha hecho que el tema de consumo de sustancias psicoactivas ilícitas tenga un lugar específico en la agenda política en el país. Pero también ha hecho que se desarrollen mecanismos de estigma y discriminación local alrededor de las personas con consumo. E inusualmente, así los veamos como nuestros hermanos, los primos, el primo cabeza hueca o la oveja negra de la familia, no somos capaces de mirarlos distintos a los bareteros, los consumidores, los chirretes, los ladrones. Y le pedimos a instancias como la policía que nos saque los jíbaros, los consumidores del parque y los echen de acá porque todos los consumidores son ladrones. Por supuesto, hay una alta proporción de personas que delinquen, que tienen consumo de sustancias psicoactivas, pero no todos los consumidores son delincuentes. Si no, miren en su familia cuántas personas fuman, cuántas personas beben, así sea socialmente, o cuántas personas utilizan otras sustancias psicoactivas que no han sido declaradas aún lícitas, por lo menos no en su uso recreativo, y que los tienen alrededor en su casa y en su familia. En Holanda, en cambio, el tema de reducción de daño ha sido particularmente característico. Tal vez es el país ejemplo de lo que implica despenalizar y reducir el daño en elementos positivos y negativos. Nadie puede negar que hoy Holanda tiene un consumo despenalizado regulado, pero también nadie puede negar que durante 2 décadas eso le costó un problema de salud pública gigantesco, con un impacto altísimo, con un montón de migrantes a consumo, que implicó además para Holanda crear estrategias específicas de salud pública que mitigaran daños y que disminuyeran la migración por consumo de otros países de Europa. Por supuesto, tampoco podemos negar que las estrategias de reducción de daño en Holanda son ejemplo en el mundo de cómo contener
VIH, hepatitis B y el consumo y otras enfermedades relacionadas con el consumo de drogas intravenosas. Pero también la curva de aprendizaje de una década ha sido muy alta en términos de cuántas personas vivieron contaminaciones hasta que se logró estandarizar una política de estas características. El tercer modelo, tal vez mucho más cercano a lo que hoy sucede con alcohol y tabaco, y de hecho con el convenio marco de la lucha contra el tabaco, es la regularización o la legalización regulada. En ese estamos metidos prácticamente todos los países del mundo en lo que hoy se denominan las sustancias lícitas, es decir, alcohol y tabaco. Pero también algunos estados de los Estados Unidos están en este punto que han migrado de la guerra a las drogas a la legalización regulada para el uso, por ejemplo, de cannabis de manera recreativa en los estados de Estados Unidos. Y por supuesto tenemos un extremo de liberalización generalizada, que es una tendencia mundial con ciertas sustancias, por ejemplo con la marcha canábica, en temas de ¿por qué no? Si el tabaco es una planta procesada que se utiliza de manera común, inhalada en cigarrillo, no podemos hacer lo mismo con otra planta naturalizada, común, transformada en cigarrillo, como el cannabis. En ese amplio margen de esos cuatro extremos, tenemos un montón de cosas que necesitan mirarse con un ojo de política pública. Es decir, ya no solo con un ojo de la experiencia y de lo que puede pasar, sino con una mirada clara de qué significa en términos de política pública hablar de cuál es la filosofía que tiene atrás cada una de estas miradas. Porque el marco filosófico nos da siempre un marco sancionatorio y nos dice qué debe suceder alrededor de estos eventos. En Colombia, incluso el consumo de alcohol en menores de 18 años, o sea, hasta los 17 años y 364 días, es delito. Porque lleva implícito debajo esa guerra estricta contra las drogas que implica un mecanismo de protección a la salud impuesto por el Estado. Es decir, el impacto del alcohol en el cerebro de un niño de 13 años no es lo mismo que el impacto de alcohol en un joven de 23. Y lo mismo pasa con marihuana, con tabaco y con cualquier otra sustancia psicoactiva lícita o ilícita. Pero además permite darle de alguna manera a niños y adolescentes un grado moral. Es que no está bien el papá que deja emborrachar a los hijos. Por eso traemos a los padres a una revisión en protección y hablamos desde las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes que presentan consumo de alcohol en áreas públicas, por ejemplo, o que terminan hospitalizados o que terminan en la UPJ. Y lo llevamos entonces, como no está bien visto, a un marco punitivo. Entonces son los muchachos que terminan en la unidad de protección juvenil porque estaban ebrios en la calle y necesitan siempre algo que los devuelva al buen cauce o al lugar. Si se dan cuenta, estoy hablando de política pública en Colombia con una sustancia psicoactiva lícita. Y lo traigo así porque Colombia no tiene una única mirada jurídica del marco político de las drogas. La mirada del marco político de las drogas en Colombia, como en cualquier país del mundo, es compleja y no es única. Si entendemos eso, entendemos por qué construir política pública significa poder conversar con los jóvenes, con los adultos, con las instituciones y con las experiencias. Y por qué esto es un escenario de diálogo en el que cada uno de nosotros presenta la filosofía que lo lleva a pensar en las drogas desde la perspectiva en la que lo piensa. Ese es el diálogo que esperamos tener como resultado de este proceso dentro de 5 meses, no solo en lo departamental, sino también en lo subregional y en lo municipal. Y es muy importante porque así como está eso,
tenemos gente que dice, mire, estamos en un punto de la historia del consumo de sustancias psicoactivas en el que los últimos 30 años nos han tomado ventaja porque creímos que éramos un país productor y no un país consumidor. Y ahora estamos viendo a los consumidores con unas carreras de consumo tan prolongadas que hablarles a ellos de tratamientos radicales de abstinencia implica dejarlos por fuera de cualquier forma de tratamiento. Entonces, claro, va a haber de 200 de largas carreras de consumo, 10, 12, 15, 20 que digan, este es mi fondo. Y empujen y probablemente se devuelvan y vuelvan a empujar y probablemente se devuelvan y vuelvan a empujar. Porque su meta de vida, su meta de recuperación de su rol social está en la abstinencia. Sin embargo, hay otro montón, casi el 85% de esas personas, policonsumidores y con largas carreras de consumo, en quienes la abstinencia no es una alternativa ni emocional, ni psicológica, ni terapéutica. Y entonces uno se queda mirando, ¿y qué hago con el 85%? Es que son un montón. ¿Qué hago con toda la gente que durante estos 30 años nos cogió ventaja, consumiendo y que hoy está en calle, y para quien hoy salir de calle no es una alternativa? Y ahí nos paramos en el modelo de reducción de riesgos y daños, identificando cuál es el menor impacto posible a la salud de las personas con consumo de sustancias psicoactivas, pero además a la posibilidad que desde la reducción del riesgo y daño las personas puedan acceder de forma efectiva a servicios sociales y de salud que no solo modifiquen su estado de salud, sino su percepción de consumo. Y a mediano o largo plazo, de ese 85%, del 3 al 8%, podrá tender a buscar la abstinencia como una alternativa adicional. Y nos quedamos con el resto, pensando en cómo hacemos para evitar que una persona en condición de calle tenga una neumonía asociada, tenga una tuberculosis asociada, tenga infección local en arterias por inyección, hepatitis B, VIH o hepatitis C. Y ahí es donde tiene toda la lógica tener un modelo de mitigación de daños en personas con características específicas que nos permitan tener un máximo de salud dadas unas condiciones mínimas. Ojo, modelos como ese tienen que reconocer que el tema del consumo de sustancias psicoactivas, así nos suene absolutamente doloroso, no es un tema de gusto, es un tema de mercado. Cuando hablamos de que esto es un tema de mercado, significa que cada vez que haya un potencial comprador, va a aparecer un potencial vendedor. Por eso es tan importante vincular los modelos de convivencia y seguridad a los elementos de prevención del consumo. Y por eso arrancaba yo esta presentación diciendo, celebro ver que esta no es una presentación ni un proceso que en el Valle hoy esté liderado exclusivamente por salud, si bien está acompañado por salud. Porque empieza a entender el impacto que tiene en microtráfico, en oferta, cuando existe una demanda de un servicio o de un producto específico. Y ahí entra esta tercera mirada, en el que el consumo, si bien existe, y a los que ya hoy son adultos y consumidores nos toca irlos manejando, dirían los consumidores, patinarla despacito, nos toca irla piloteando, sí estamos haciendo toda una tarea desde todos los sectores para desestimular el consumo de sustancias psicoactivas cada vez en las generaciones más pequeñas. ¿Para qué? Para incrementar la edad de inicio de consumo y al incrementar la edad de inicio de consumo disminuir la probabilidad de impacto de dependencia. Me explico. Hace 15 años
la edad promedio de inicio de consumo de sustancias psicoactivas lícitas, alcohol y tabaco, estaba entre los 11 y los 13 años. Hoy está entre los 6 y los 8 años. ¿Quién no se ha robado el cigarrillo del papá, la cerveza de la casa, el trago de ron que quedaba, el sorbo que quedó de aguardiente de la noche anterior? De eso estamos hablando. En la medida en que va pasando el tiempo, la tendencia es que los niños y niñas empiecen a consumir de manera lícita o ilícita cada vez más temprano. Y lo que buscan estrategias de prevención al consumo es mover ese punto de corte hacia arriba, porque en la medida en que yo soy más grande, tengo la posibilidad de tomar decisiones autónomas, responsables e informadas que me permiten hablar del tema de drogas, ya no desde el miedo, ni desde la presión social, ni desde el acoso, sino desde las decisiones autónomas, informadas, desarrolladas en estructuras mentales suficientes para decidir. Y por eso la posibilidad de dependencia en personas que empiezan a fumar en la edad adulta es muchísimo menor que la posibilidad de dependencia de las personas que empiezan a fumar en edades tempranas. 2, porque la transición de consumos blandos a consumos duros es una transición que aún es existente en nuestro medio. A diferencia de otros países, en Colombia los consumidores sí empiezan por las lícitas y avanzan a las ilícitas y van de las blandas a las duras y van modificando su patrón de consumo de sustancias psicoactivas de manera progresiva. Es muy inusual en Colombia una persona que arranca inyectándose. Si uno mira realmente la proporción de usuarios de drogas intravenosas que arrancan por esa modalidad de uso es inferior al 10% en casi todo el mundo, y en Colombia es más o menos del 5 al 8%. ¿Por qué eso es importante? Porque eso significa que existe un patrón en escala incremental que, si se maneja con estrategias de prevención selectiva e indicada a poblaciones específicas en momentos particulares, va a romper ese ejercicio incremental y a modificar la curva de escalamiento. Y eso es muy importante. Por eso uno no puede dejar de hacer prevención porque ya tienen 15 y salieron borrachos. Ah, no, eso ya tienen 15, ya se emborracharon en la fiesta de 15, en estos caso perdido, echémosle la bendición y arranquemos con la siguiente generación. No, hay todo un grupo de personas con mayor riesgo en quienes estrategias de prevención selectiva e indicada le dan una mucha mayor fuerza para modificar esa curva incremental de patrón de consumo. Y por supuesto, tenemos políticas completamente liberales relacionadas con el tema de drogas, y en eso nada más invitarlos a ver lo que sucede, por ejemplo, en las ferias y el consumo de alcohol en feria. Y no estoy hablando solo de la feria en Cali, estoy hablando de las ferias en general en el país. Es un espacio en el que el control social y la modificación de los límites sociales se diluye durante un tiempo transitorio, y hay una posibilidad de aceptación muy superior a cosas que no se aceptarían por fuera de ese momento social. Los carnavales de Barranquilla, el carnaval de blancos y negros. Y nos pasa porque contextualmente consideramos que ese es un espacio donde uno puede alzarse la bata. La siguiente. Con ese panorama, Colombia ha pasado por todas las fases. En los últimos 50 años, Colombia ha pasado por fase de prohibición, por fase de despenalización. Estas las traje con la normatividad para que las puedan tener luego muy juiciosamente. Pasamos de la despenalización a un vacío jurídico, que fue una fase de incertidumbre legal entre 2009 y 2011, en el que no estábamos, diría mi mamá, entre su merced y mi señora.
en el que nos decían que había unas cosas que estaban prohibidas, que no estaban prohibidas por otro lado y no sabíamos exactamente cómo abordarlas, para finalmente tener una fase de regreso a la despenalización, donde la jurisprudencia además hoy le da al consumidor un carácter particular y es un carácter con enfoque de salud pública. Eso tiene unas implicaciones y es reconocer que el consumo de sustancias psicoactivas, si bien es un fenómeno social, contextual y cultural, también es un fenómeno de salud. Y le quita de encima el estigma al consumidor de ser el vicioso o el drogadicto para volverlo, entenderlo como una persona que vive con una enfermedad de manera cotidiana y que implica por ello tratamiento de manera cotidiana. Así que Colombia hace 2 años reunió una comisión de expertos en consumo de sustancias psicoactivas para recomendar qué debería suceder alrededor de una política en Colombia. Lo primero que propone la comisión es que se debe adoptar un enfoque de salud pública, entendido como esto, como entender que el consumo de sustancias psicoactivas corresponde a un fenómeno social y cultural, pero también a un fenómeno de salud. El segundo es que en Colombia se debe tomar un enfoque de derechos humanos con relación al consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, que la persona sea consumidora no significa que nada le dé derecho a nadie a meterlo hasta el cuello en mitad de un pedazo de tierra enterrado hasta que se le quiten las ganas o lo sacamos, y no lo sacamos de ahí. Que nada nos da derecho a decir que todos los consumidores son drogadictos esos de parque y ladrones, porque las personas son, por encima de cualquier enfermedad, personas. A tener un enfoque territorial, y aquí lo pongo en particular porque es importante ver que la problemática de las drogas se centra en los territorios y se modifica su carácter de acuerdo al territorio. Es muy interesante lo que nos decían ahora en las presentaciones de inicio, porque nos decía el coronel que es distinto el fenómeno de drogas en Cali que en todo el resto de la zona suroccidental del país, porque acá tenemos una concentración de una serie de elementos que no están, por decir algo, en Tumaco o en Guapi, que tiene otros elementos sociales, culturales, de movimiento que no se tienen en grandes ciudades como Cali en particular. Eso significa que cuando uno habla de este evento y cuando habla de construir política pública territorial, tiene que reconocer que los departamentos no son únicos, que uno no puede coger Valle del Cauca y decir todo el Valle del Cauca se mueve así, sino que cada región y subregión tiene unas características particulares y que además la interacción del departamento con otros departamentos modifica el fenómeno de las drogas en lo local. En su momento lo vivimos con Cauca y Santander de Quilichao cuando se disminuyó el movimiento de opiáceos y empezó a incrementarse el consumo de heroína en lo local, y ese consumo de heroína en lo local empezó a migrar y a moverse muy barato y muy rápido desde Cauca hacia acá. Esas cosas requieren que todos en lo local entendamos que no tenemos las murallas de Jerusalén alrededor de nosotros y que entonces, por muy Cali es Cali y lo demás es loma, nosotros no podemos decir que Cali está blindado porque tenemos una serie de puertas abiertas. Y cada lugar del Valle del Cauca, los 42 municipios, va a vivir y a afrontar el fenómeno de las drogas en lo territorial de una manera distinta. Por eso los diálogos de saberes no se pueden dar solo acá. Porque cuando ustedes van a lo municipal se dan cuenta que la convivencia se afecta distinto, que no se habla igual del jíbaro en Agua Blanca que acá, que no se habla igual en otros municipios que acá, que no se ve incluso con el mismo estigma y que incluso hay familias que lo ven de una manera distinta y socialmente aceptada. Por eso es tan importante
entendamos que la profundización del enfoque territorial tiene que ver con cómo los territorios se han ido adaptando al fenómeno y cómo rompemos ese círculo adaptativo al fenómeno de drogas para crear estrategias de prevención que de verdad sean efectivas en lo territorial. Tener un enfoque de desarrollo humano, porque de nada nos sirve pensar que poniéndole a los jóvenes el consumidor que se va deteriorando progresivamente en las propagandas, vamos a lograr que entienda. Nadie entiende con hambre, con frío y con necesidad. Los enfoques de desarrollo humano implican que cuando hablamos de políticas de drogas, articulemos la política de drogas con políticas de paz, con políticas económicas y con políticas sociales de fondo que permitan que las personas encuentren alternativas distintas al consumo de sustancias psicoactivas para desarrollar su vida cotidiana. Si no, perdemos el enfoque. Seguimos creyendo que el problema es del jíbaro, del vendedor y del consumidor, y no del contexto. Y hay jóvenes a los que lo más adaptativo que les ha podido pasar en la vida en medio de un contexto violento y agresivo es el consumo. Y por último, una política de drogas que parta desde la evidencia y que produzca evidencia. Por eso ustedes se van a dar cuenta que además de la filmación y la grabación en audio permanente que vamos a tener, el ejercicio que vamos a hacer en todos los diálogos es construir evidencia territorial sistematizada, de alta calidad, de nivel científico para publicación desde el saber de las personas, porque necesitamos construir evidencias locales que muestren, sea que lo hagamos bien o que nos equivoquemos, qué metodologías existen para la construcción de política pública participativa propia que opere en lo local y que funcione en lo departamental a través de los saberes de las personas. Y eso implica que al final nos sentemos y evaluemos cómo se hizo el proceso, la calidad técnica del proceso, el mecanismo formal de sistematización, y que esto pueda ponerse ante un jurado internacional en términos de artículo para decir, mire, esto es una metodología made in Valle del Cauca que muestra cómo en Valle del Cauca se puede hacer política pública. Entonces, tenemos que tener una respuesta multidimensional, tenemos que enfocarnos en que las labores de prevención y mitigación son para los eslabones más débiles. Aquí la tarea no es criminalizar al consumidor, sino darle estrategias de prevención y mitigación para poder criminalizar, sí, con carácter punitivo a las organizaciones que se lucran del tráfico y darle un enfoque de salud pública con acciones regulatorias de consumo, con políticas intersectoriales y con herramientas amplias y suficientes para el desarrollo de calidad de vida en las personas. Esta, si no estoy mal, ya es mi última diapositiva, ya no voy a ser más intensa. Los expertos proponen 4 grandes cosas que creo que es el fundamento de lo que vamos a trabajar durante los próximos meses. Integrar las acciones preventivas, una mirada que vaya más allá de las personas y las familias y que trabaje e incida en factores sociales y en factores de vulnerabilidad. Es decir, yo no puedo hablar de prevención si no hablo de opción de empleo, de opción educativa, de acceso a oportunidades, de acceso a servicios públicos, de acceso a vivienda digna. Porque son esos elementos los que generan una vulnerabilidad suficiente en los territorios para el microtráfico, para el narcotráfico, para el consumidor, para el jíbaro, para el vendedor. 2, generar acciones preventivas centradas en los menores de edad. Creo que en esto, además en el mundo, ha sido crucial empezar a pensar. Porque si no hablamos de esto en pequeños, vamos a ir trayendo la carga de enfermedad generacional a lo largo de la historia. Hay que atender a quienes ya vienen consumiendo, por supuesto, pero por encima de todo hay que hacer un énfasis particular en todo el grupo de menores de edad que necesitan intervención y acompañamiento. 3,
Implementar estrategias nacionales de detección temprana de riesgo por consumo de alcohol y otras sustancias. Lo que nos dice el histórico, lo que nos dicen los expertos, es que habitualmente en Colombia las lícitas son punto de entrada. Y eso significa que en lo local tenemos que identificar cómo desarrollar estrategias para disminuir consumo de alcohol y en particular consumo socialmente aceptado de alcohol. Y por último, hacer estrategias preventivas fundamentadas en los principios que se han ido construyendo desde instituciones internacionales. No nos inventamos la rueda, no estamos sacando diciendo, oh por Dios, estamos utilizando metodologías internacionalmente aceptadas como el diálogo de saberes para traerlo a la construcción de política pública construida de abajo hacia arriba. Y si bien es una estrategia que no se ha utilizado mucho en política de drogas, es una estrategia que tiene toda la base científica para demostrar por qué cada uno de nosotros, desde lo que hacemos cotidianamente, sabemos cómo sucederá, qué sucederá y qué es lo que está sucediendo en el fenómeno de drogas. Muchísimas gracias.